Hola a todos, mi nombre es Yuri Berríos, soy tecnólogo médico de el área de radiología, trabajo en el Hospital San Juan de Dios, en el área de resonancia magnética. Además soy docente de la Universidad del Paraíso y a solicitud de amigo y colega voy a contarle un poco cuál ha sido mi experiencia con respecto a la modalidad de aula invertida y cómo he ido adaptando por el contexto de la pandemia a un trabajo 100% en línea o lo que también llamamos como la modalidad e-learning. Puse este título porque creo que para entrar a todo este mundo de los aprendizajes autónomos, colaborativo a distancia, etcétera, es necesario cambiar nuestra forma de pensar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma lo más probable es que lo hayan leído en un curso de capacitación en docencia, conferencias, literatura relacionada con la ciencia de la educación o simplemente algún personaje loco que ha buscado hacer las cosas de manera distinta. Declaro no tener conflictos de interés. Y antes quiero agradecer a mi hermosa familia, pero en especial a mis hermanos profesores que sin ellos no me hubiese romantizado, enamorado de la docencia. A mis colegas que me inspiraron a hacer este video, gracias por sus observaciones, pero en especial a mi compañero Alejandro Cerda, que fue mi profesor en la universidad, después mi amigo, casi un padre para mi formación. Él me abrió las puertas para ingresar a la docencia universitaria. Y a mis estudiantes que gracias a sus observaciones constructivas, siempre buscando el mejoramiento, me han permitido aprender y crear nuevas estrategias de enseñanza. Ahora vamos a ver un video para comenzar. Hola chicos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. En la clase de hoy nuevamente abordaremos el diagnóstico del tercio distal del húmero y se inserta a nivel de la tuberosidad cubital y a nivel de la apófisis coronoides. El músculo braquial, que pertenece a un compartimento anterior, fíjense que tiene como vecino inferior, es como posterior al bíceps braquial. Y haremos los cortes sagitales y coronales. Específicamente, con el corte coronal, para planificar los cortes axiales, tomaremos como referencia los conductos auditivos internos, por lo cual el corte debe pasar por ambos conductos. Con respecto al corte sagital, nosotros utilizaremos el cuerpo calloso, específicamente la rodilla y el esplenio. Tenemos una cámara gas y tenemos otra cámara gaseosa, vamos bajando, y eso corresponde entonces ya aparte del colon descendente que empieza a formarse, ¿cierto?, lo que es el sigmoide. Aquí en detalle, ciertos hitos importantes a recordar. El primero es que desde la visión anterior podemos demarcar distintas formas. Primero, la articulación, ¿cierto? Es este remanente óseo de la escápula que es el acromion, formando, ¿cierto?, la articulación acromioclavicular. Se une con el cuerpo de la escápula. La visualización del tórax, vamos a centrarnos en la vía aérea y los pulmones. Este es un TAC, ¿cierto? Es el algoritmo de reconstrucción de pulmón. También podemos entonces valorar las corticales óseas. Cuando existe pérdida de la continuidad, por ejemplo en esta radiografía podemos observar las líneas azules, que es el borde cortical del hueso, y que pierden esa continuidad en esas líneas rojas. Y así fue como me hice youtuber. No es un gran canal, pero ahí deposito todos mis videos que he realizado con ciertos tiempos muertos porque esto es por amor al arte y aparte es cansador preparar videos. Pero es gratuito, fácil de compartir y es una plataforma que todo el mundo conoce. Partí con fines docentes personales, pero terminó al parecer ayudando a un gran número de personas. Mi canal tiene 4.000 suscriptores y hay videos que tienen hasta 30.000 visitas. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, acompáñenme a ver esta historia. Bueno, Dale fue un pedagogo estadounidense en los años 30 que plantea este cono de la experiencia o del aprendizaje, que de manera esquemática plantea los niveles de aprendizaje y está determinado según la estrategia que utilizamos para lograr ese aprendizaje. Recordemos que estos verbos los utilizamos para redactar los objetivos de aprendizaje. Y utilicé este diagrama porque es bastante didáctico, pero hay que tener mucho cuidado al utilizarlo ya que estos porcentajes no son empíricos y los aprendizajes, como sabemos, dependen de muchos otros factores. Por lo tanto, solo lo utilicé para que se hagan la idea de cómo se relaciona
los distintos tipos de aprendizaje con los distintos tipos de estrategia. Por ejemplo, leer y escuchar o ver una película forma parte de los aprendizajes básicos, que nos ayudan a describir, enunciar un proceso, y a esto se le define como las estrategias pasivas. Esto quiere decir que el aprendiz es un ente pasivo que solamente recibe información. Participar en debates o trabajos prácticos, colaborativos, situaciones, problemas, nos permite lograr aprendizajes más avanzados, como analizar, evaluar y lo que muchos queremos de nuestros estudiantes, que sean capaces de crear y diseñar soluciones a problemas reales de su vida profesional. Estas estrategias son más activas y la que lamentablemente, digo así, requieren mucho esfuerzo por parte del docente, ya que tiene que dedicar mucho tiempo en crear materiales de aprendizaje o evaluar los logros de estos aprendizajes. Pero por parte del estudiante requiere mucha estrategia de aprendizaje autónomo y metaanalítico. Todos sabemos que YouTube está lleno de canales de distintas temáticas del conocimiento y que algunas ahora son unos verdaderos rockstars de la docencia. Pero a mí lo que más me llama la atención es que nuestros estudiantes, cuando no entienden algo, lo buscan en estos canales para poder lograr entender lo que nosotros, al parecer, no logramos que entiendan. Conversando con mis estudiantes, un elemento clave, ya que ellos son los jueces de nuestro trabajo, y que la mayoría de mis innovaciones han sido por observaciones de los alumnos, concluí que estudiar con videos es mucho mejor que ver clases en vivo y en directo, ya que uno puede detener el video, googlear conceptos que no entiende, repetir bloques de videos que no entiende hasta que uno logra entender el concepto. Y me dije, ¿para qué hacer clases presenciales si uno puede hacer las clases en video y después podría compartirlo a esto, ¿cierto? Y hacer en la clase otra actividad. Investigué, de hecho esto está descrito en la literatura, entonces esto me lleva a pensar, si en teoría los estudiantes solo aprenden del 10 al 20% cuando uno viene y hace una clase expositiva, y aunque me esfuerce y utilice las estrategias más extrañas como cantar, actuar, hacer clases dinámicas, etcétera, no logro mejorar significativamente los aprendizajes. Además, no todos tienen los mismos ritmos de aprendizaje y que básicamente una estrategia presencial funciona casi exclusivamente según el contexto donde se lleva a cabo. Por ejemplo, si lo hace en la mañana, después de almuerzo, un sábado o en la noche después de una jornada larga de pasantía hospitalaria. Más encima tú le mandas una tarea para la casa y no todos hacen la tarea, o si la hacen no como uno esperaba. Y me dije, ¿por qué mejor no grabo mis clases y se las comparto a mis estudiantes? Seguí investigando y llegué a estos videos de Salma Khan, sí, el mismo de Khan Academy. Y para los que no lo conocen, es una de las plataformas a nivel mundial más completas en formación académica, que va desde la historia, matemática y física. Y si quieren buscar inspiración, vean ese video de TED. Y una de las frases que más me quedaron de su presentación fue: la tarea para la clase para la casa. Y dije, wow, descubrí la pólvora con esto. Pero esa estrategia ya existía y hace mucho tiempo y se le llamaba la técnica de la aula invertida o como se conoce como el flipped classroom. Esta idea plantea que como estamos en la era de las TICs y que el estudiante puede ver la clase en su casa, a su ritmo de aprendizaje, pudo aprovechar el tiempo del aula en desarrollar estrategias de aprendizaje más activos. Además, estará con el docente, sus compañeros, un ambiente ideal para profundizar y hacer un aprendizaje más significativo e incluso crítico. Cuando uno busca en la literatura puede encontrarse con distintas estrategias, dependiendo del área del conocimiento y dependiendo del autor. Yo recomiendo utilizar las experiencias publicadas como referencia, pero en realidad cada uno debería crear sus propias estrategias. Podemos tomar la referencia y adaptarla a nuestro entorno de aprendizaje con nuestras particularidades culturales y normativas, tomando en consideración que cada universidad tiene sus propias reglas y eso en algunas ocasiones puede llegar a limitar la libertad creativa de los docentes. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de este modelo? Tradicionalmente el profesor es un tipo de dictador que se para adelante, habla y siempre tiene la razón. En cambio ahora podemos utilizar este espacio para guiar y motivar al aprendizaje con el respaldo de que por lo menos los contenidos teóricos ya fueron vistos. En el modelo tradicional el profesor estudiaba la presentación
que iba a hacer en la clase. En cambio ahora el profesor prepara los materiales, guías, talleres o cualquier estrategia educativa que permita lograr el aprendizaje. Los estudiantes en clase solo tomaban nota o y hacían un par de preguntas, pero ahora, como la clase la tienen en su casa, pueden controlar su aprendizaje, profundizar en los contenidos y preparar de mejor manera para las actividades que se van a hacer en clases presenciales. Eh, en la estrategia tradicional nosotros le mandábamos que complementaran lo que vieron en clase, mandándole material complementario, tareas para la casa. En cambio, con este modelo invertido, los estudiantes aprenden interactuando y aplicando en la sala los contenidos que ya vieron en la clase. Y por último, la mayoría de los docentes tienen este enfoque que después de 4 clases presenciales se le hace una prueba global de la unidad, por lo cual la evaluación pasa de ser un fin a un cambio en el modelo invertido donde la evaluación es el medio y el fin a la vez. Esto quiere decir que uno evalúa un proceso de aprendizaje emitiendo constantemente retroalimentaciones al estudiante y a partir de esto te permite también calificarlos y ver si cumplen con los conocimientos necesarios para avanzar al siguiente nivel educativo. Veamos un ejemplo personal de un ramo que es bastante transversal en la radiología, que es la anatomía radiológica, ya que los que practican docencia en rayos, en eco, en taco, en resonancia, en algún momento tendrán que enseñar cómo evaluar imágenes radiológicas. No sé si todos ven el proceso de enseñanza-aprendizaje como lo veo yo, pero siempre he seguido este patrón lógico, definido por algunos autores, pero que se asemeja bastante a la elaboración de un proyecto o una investigación científica. Primero defino el objetivo de aprendizaje, o sea, qué es lo que quiero que logren los estudiantes. Luego defino la estrategia que me permite lograr este objetivo de aprendizaje. Y por último, aplico un instrumento que me permita evaluar o medir el logro de ese aprendizaje. Partamos con el objetivo de aprendizaje. Hay muchas versiones de cómo redactar un objetivo de aprendizaje, pero lo importante es el verbo. El verbo define lo que queremos lograr. Pueden revisar la taxonomía de Bloom si quieren. Y lo que sigue después del verbo es lo que se quiere lograr y en el contexto en que se desarrollará ese logro de aprendizaje. En este caso, a modo de ejemplo, quiero que el estudiante logre identificar la anatomía normal y patológica de la cavidad abdominal y pelviana mediante taquirresonancia. E insisto, esto no es ley, porque por lo menos hasta el día de hoy, salvo ciertas directrices de la UNESCO, no hay una fórmula para redactar los objetivos. En función de esto, defino una estrategia que la englobo en un módulo. Y este módulo, por ejemplo, para lograr este objetivo, primero tengo que conozcan la técnica radiológica, les explico los fundamentos básicos, pero lo que más me importa es que ellos sean capaces de reconocer las imágenes, las distintas técnicas y poder diferenciarlas entre ellas, y cuál lógicamente es su perfil en el rendimiento según las patologías. Después les enseño anatomía radiológica normal en las distintas técnicas y las variantes anatómicas más relevantes. Y por último, revisamos cómo se observan las alteraciones mediante signos y patrones radiológicos de las patologías en las distintas técnicas que ya les enseñé. Esta lógica de aprendizaje la podemos discutir ya que todos tenemos distintas percepciones de cómo se aprende y se enseña la radiología. Algunos la estudiarán por regiones donde se mezclan todas las técnicas radiológicas, que es la estrategia que ocupo para este ramo, y otras estudiarán por técnica radiológica estudiando todas las regiones o sistemas, que es la estrategia que utilizo cuando hago el ramo de resonancia magnética. Para desarrollarlo me centré en la literatura vigente de formación en radiología y en los planes y programas de las becas de radiólogos que se imparten en algunas instituciones de Chile, específicamente en Santiago. Con respecto a la didáctica, veamos cómo implementar esta didáctica mediante el modelo de aula invertida. Primero, la clase para la casa. Primero hay que hacer la clase. Para esto hay que hacer un video. Hay muchos programas para editar videos. Yo ocupo Camtasia, ya que me permite capturar la pantalla y tiene muchas herramientas interesantes. Además, una plataforma bastante intuitiva y con un buen tutorial de YouTube estamos dados para el éxito. En algunas ocasiones uno no está con los tiempos para hacer videos o a veces te encuentras con videos de radiólogos que son súper didácticos y mejor explicados que un video hecho por uno. Por lo tanto, puedes compartir esos enlaces y generalmente son páginas científicas o del mismo YouTube. Después de buscar un lugar donde compartir los videos, siendo las plataformas más tradicionales asociadas a las instituciones como Moodle o Google Classroom. También puede utilizar plataformas más populares, por ejemplo redes sociales como Facebook, etc.
Pero no solamente sirve para compartir videos, sino que también uno puede agregar material complementario y compartir papers, libros o link de páginas, como por ejemplo el CERAM. Y bueno, la página web están llenas de información para radiología, ya que la ventaja de la radiología es que como trabaja con imágenes, tiene mayor facilidad de compartir la información. Y algunos ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, Radiopedia, Radiology Masterclass o mismo Radiology Assistant. Y después si uno sigue buscando, Internet está lleno de páginas para poder estudiar radiología y ver casos clínicos. Recuerden que la radiología fue una de las primeras en partir con telemedicina. Pero no basta con mandar videos y un par de papers, sino también debemos poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, a lo mejor no tiene nada que ver con la radiología, pero muy útil como ejemplo. Si mi objetivo es que el estudiante desarrolle abdominales, no creo que mandándole un video de cómo hacer abdominales sea suficiente. Tengo que estar con él practicando los abdominales y después tengo que verificar si sabe hacer o no los abdominales. En este caso mi objetivo es que reconozcan estructuras anatómicas. Para ello hay distintas estrategias. Por ejemplo, yo utilizo mucho la técnica de la segmentación. ¿Cómo lo hago? Comparto un volumen de imágenes, le mando un taller de un conjunto de estructuras anatómicas que deben segmentar y después deben capturar la segmentación y pegarla en un PPT. Todo esto en su casa. Después la tarea se hace en la clase. Generalmente por ramo tenemos como 3 horas de clase a la semana, en algunas instituciones pueden ser más y que depende de dónde estemos trabajando, pero supongamos que tenemos 3 horas. Cuando comienzo la clase parto con una evaluación de entrada de todos los conocimientos que ya deberían tener adquirido, luego desarrollamos un taller que es el trabajo en clases y luego desarrollo una evaluación de salida. Al final es igual la evaluación inicial que la de salida, solamente que cambio un poco el sentido de la pregunta. Por ejemplo, en la evaluación de entrada le pregunto dónde está la lesión y en la evaluación de salida le pregunto cuál es el realce de esa misma lesión. Y en el trabajo en clase queda libre. Pueden hacer lo que quieran. Pueden compartir un caso clínico para 2 grupos y después hacer que debatan para que, por ejemplo, entiendan la importancia de la percepción en la radiología o que se disfracen o que hagan maquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Para continuar con el ejemplo, en el trabajo de la clase yo les pongo un caso, les hago preguntas puntuales del caso, como por ejemplo cuál es el posible diagnóstico diferencial o cuál es la fase más importante del medio contraste para este diagnóstico. Y por último, la evaluación del aprendizaje. Como vimos, en el caso de la aula invertida, la evaluación es un proceso y un fin en sí mismo. Por lo tanto, el trabajo en clase a la vez es la evaluación. Y si esto lo multiplicamos por cada sesión del módulo, en este caso serían 9 evaluaciones por módulo. Esto me permite evaluar el proceso del estudiante, que al final eso es la evaluación. Por ejemplo, tengo 3 estudiantes, Alejandro, Cristian y Yuri. Tenemos las evaluaciones de entrada, las evaluaciones de salida, el trabajo en clases y las 3 sesiones del módulo. Alejandro parece ser un alumno muy brillante, aparece siempre les va bien, tanto la evaluación de entrada, en el trabajo en clase, la evaluación de salida, y eso se repite en las 3 sesiones. Cristian tiene un proceso de aprendizaje creciente, ya que en las evaluaciones de entrada y salida de las primeras sesiones no le fue muy bien, pero en las últimas sesiones repuntó, pero le iba mejor, aparte, en las evaluaciones de salida que en la entrada. Y Yuri es medio flojo, al parecer necesita más reforzamiento y mayor apoyo en su aprendizaje. También podemos ver el comportamiento del curso y valorar la estrategia de trabajo en clase. Por ejemplo, en la clase 1 los datos muestran una dispersión muy grande de datos, ya que hubieron estudiantes que les fue bien en la entrada y después la salida y el otro al revés. Pero en la sesión 2 y 3 ya notamos que los estudiantes logran mejorar su rendimiento en la evaluación de salida, mostrando que están aprendiendo y que la estrategia está dando resultados. Por lo tanto, podemos mostrar con evidencia empírica si una estrategia de enseñanza es mejor que otra, y no simplemente suponer que es buena, como el típico comentario de pasillo cuando discutimos una estrategia y alguien dice, esta estrategia no me resulta, yo ocupo otra. Y cuando le pregunto el por qué, responden simplemente porque sí. Es cierto, la experiencia es fundamental para describir un fenómeno, pero con datos ordenados la información es más transmisible. Además, si los valores se mantienen en el tiempo, podemos decir que es lineal. Y si varios otros repiten esa experiencia y le dan los mismos resultados, podemos decir que es reproducible y además podemos validar el método de enseñanza.
Pero creo también en esta nueva forma de ver la educación con un concepto que ha acuñado como la pedagogía basada en evidencia. Muchos de los más cualitativos me cuestionaron el concepto, pero es una forma de ver la educación. Pero no puedo hablar mucho de ella tampoco, ya que estamos recién partiendo con esta línea de investigación. Por lo tanto, si tenemos 3 evaluaciones en clase y tenemos 3 clases por módulo, resulta que tenemos un total de 9 evaluaciones. Si cada evaluación tiene 15 imágenes por módulo, el estudiante ve 135 imágenes. Y si en cada semestre tiene 11 clases, bajo esta misma lógica de 15 imágenes por evaluación, al final del semestre cada estudiante ve 495 imágenes. Un número suficiente, creo yo, para iniciarse en el mundo de la radiología. O sea, no sé si aprendieron, pero por lo menos me aseguro que al salir de mi rabo salen viendo mínimo 500 imágenes, sin considerar las imágenes de las solemnes, de los casos clínicos al final de cada módulo, de las imágenes que ven en el material de apoyo. Por lo tanto, pasamos de esta fatídica clase magistral presencial de 3 horas a una experiencia divertida donde la tarea es para la clase y la clase es para la casa y los alumnos ven como mínimo 500 imágenes. Importante dato, tomando en consideración que los radiólogos en algunas escuelas se forman por el número de exámenes que ven. Por otro lado, haciendo un pequeño paréntesis, aquí también ustedes pueden poner pausa y descansar un ratito, es importante este mensaje. Quédense en casa, no nos expongamos y nos pongan a nadie, ya que lamentablemente nuestro sistema de salud a nivel latinoamericano es bastante precario y si no aplanamos la curva de contagiados esto va a colapsar, como ya está pasando, y tendremos que lamentar miles de muertes. Ojalá esto no nos afecte a nosotros y o a algún ser querido, así que por favor no sean irresponsables. Sin querer queriendo nos encontramos en este nuevo e inesperado contexto en donde las clases ahora son 100% en línea. Ya no hay más aula invertida. Bienvenidos al mundo del e-learning o educación a distancia. Vamos a revisar algunos conceptos clave. Primero, la educación a distancia es bastante antigua. De hecho, antes la educación a distancia se hacía por correspondencia. Después apareció la televisión y con ello los materiales multimedia. ¿Cómo no acordarse de Tata Colores, los chilenos? O acordarse del universo mecánico más para los fanáticos de la física. Después apareció el telelearning, donde se hacían charlas grabadas y fue como el inicio de todo este nuevo mundo de los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia. Luego, con la democratización del acceso a la información, el aparecer del Internet, lo que trajo consigo el boom de la educación a distancia con ciertos rasgos de libertad, ya que se empieza a introducir este concepto de la autonomía del aprendizaje y con ello la expansión de plataformas de campus virtuales como en el caso nacional de la U Campus o U Cursos de la Universidad de Chile. Después vino la idea esta de la web 2.0 que tuvo su pic más o menos como en el 2010, 2012 y me acuerdo porque estaba haciendo el posgrado en educación universitaria en donde ya se hablaba muy fuertemente de este concepto y ya no solo había una plataforma donde subíamos un archivo único, ahora había una innumerable de recursos, aparecían otras plataformas como por ejemplo los wiki, los blogs, las redes sociales. Y ahí fue donde partí con la idea de utilizar Facebook como aula virtual, cuestión que utilicé hasta el año pasado, pero la universidad con el contexto que vivimos nos obligó a utilizar las plataformas de las universidades y no iba a trabajar 2 veces, así que dejé Facebook y siendo bastante sincero es mucho más ordenado y cómodo los contenidos. Por lo tanto, la idea de la web 0.0 es que el aprendizaje a distancia se basa en múltiples plataformas y además de centrarse más en la tarea que en la gestión de los recursos. Bueno, el concepto e-learning significa Electronic Learning, la misma sigla que nosotros utilizamos para el email, pero tiene muchas otras definiciones que no voy a entrar en esa lata. Por lo tanto, el e-learning no se centra solamente en el uso de las tecnologías para la educación, sino más bien es una apertura a un modelo educativo distinto que se adapta principalmente a las necesidades que uno pueda tener. No es hacer la clase en pizarra, pero ahora desde una plataforma web definida, sino es cambiar los modos de generar espacios de aprendizaje. Por lo tanto, hay distintos enfoques de cómo entender el e-learning, donde puedes gestionar los contenidos como si fuera una clase presencial y después hacer una evaluación final, o simplemente un lugar para depositar contenido. Puedes hacer múltiples tareas que tienen como resultado una gran tarea, puedes hacer trabajo en módulo, puedes cambiar roles, o sea,
Como les dije anteriormente, pueden tener distintas formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero del universo de los enfoques podemos clasificarlo en dos grandes procesos que están relacionados con el tipo de interacción entre el docente y el estudiante, que son el modelo sincrónico y el asincrónico. El sincrónico es una modalidad de aprendizaje en que el tutor y el estudiante se escuchan, se leen y o se ven en el mismo momento, básicamente una interacción en tiempo real. Puede utilizar salas de chat, pizarras interactivas compartidas, audio, video, llamadas, etcétera, etcétera. Por otro lado, el modelo sincrónico es una modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos. Esto permite al alumno, a través de documentación, materiales y actividades en línea, desarrollar su propio proceso de aprendizaje. Es decir, bajo esta modalidad el alumno es autónomo. Ahora, ¿cuáles son los problemas de esto? Primero, se necesita una planificación rigurosa, lo que demanda mucho tiempo y organización, ya que uno tiene que buscar y generar la información, organizarla, distribuirla, definir tareas, coordinar reuniones en línea, estar monitorizando cada cierto tiempo los posts de los foros o espacios de comunicación, debate, docente-estudiante, etc. Es harto trabajo y creo que por eso hay muchos docentes que han estado recelosos a utilizar esta modalidad y defienden la modalidad presencial clase magistral. La mala planificación también conlleva a que el estudiante pierda el foco de lo que se quiere enseñar. Me ha pasado que llevo un tiempo con los chicos, ya un tiempo medianamente prolongado bajo esta modalidad, y cuando ya los dejo ser un poquito más autónomos, ellos pierden el enfoque y ven el aula como un simple reservorio. Por eso siempre es importante mantener una comunicación fluida con los estudiantes. Los diseños más de los recursos, hacer guías que no se entienden o son imposibles de realizar, también es un problema. Querer pasar de la planificación presencial a un e-learning. Ya vimos que la estructura tradicional es distinta al aula invertida. Imaginemos cómo será con el e-learning. El e-learning es una forma distinta de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como le dije en algún momento, es un paradigma distinto. Por eso insisto que para trabajar bajo esta modalidad vamos a tener que destruir nuestro antiguo paradigma de educación y construir uno nuevo. Cuesta al principio, te tachan de loco, pero después comienzan a ser más significativos y comprensibles para todos, y de esa manera se empieza a hacer más entendible la idea. Otro elemento que es súper importante es el tema de que las metas y los objetivos sean realistas. Bueno, me ha pasado muchas veces que uno espera que los estudiantes adquieran el conocimiento que en algunas ocasiones a nosotros nos costó varios años y complejos procesos de aprendizaje en una sola sesión. Por ejemplo, una vez quise que los estudiantes aprendieran las clasificaciones de las lesiones prostáticas mediante el criterio de PIRAT 2.0. Lógicamente fue un fracaso, a pesar que le hice una buena clase explicativa, les compartí material de sobra. Después, en el análisis me dije, los radiólogos primero se especializan en, por ejemplo, en cuerpo, después hacen una capacitación en PIRAT y según la literatura tienen que ver mínimo 500 casos y aún así existe una alta variabilidad inter o intraobservador. Entonces era obvio que no iba a resultar el objetivo. Así que lo modifiqué a un nivel más bajo, centrándome a que sepan el concepto de PIRAT, cuál es su clasificación y lo más importante, que identifiquen la lesión maligna. Solamente identificar, ya que el tecnólogo, especialmente el de resonancia, debe saber PIRAT principalmente para entender los fundamentos de la planificación de los cortes tomográficos, o en algunos casos sepan dónde poner el ROI cuando tengan que medir los mapas DC o los mapas de CATRANS, más que saber si es un PIRAT 3 o un PIRAT 4, cosa que hasta a los mismos radiólogos les cuesta. Otro elemento que también es importante es que los alumnos no participen. No hay un control directo, por lo tanto, como es autónomo, los alumnos pueden simplemente dejar de asistir a la clase. Así que eso es súper importante, porque al final se encuentran con una plataforma llena de información, llena de tareas. Aparte hay otros ramos que ellos consideran más relevantes y por eso hay que dinamizar, buscar estrategias distintas, utilizar las tutorías como espacio para ir monitorizando al estudiante, cambiar los roles, definir plazos de estrategias de tarea, los plazos de las tareas por calendario, que ellos sean los encargados, por ejemplo, de proponer un problema o una tarea que les interesa hacer, que ellos hagan una presentación en todo el curso o filmen un video y después todos comentamos en el foro, no sé, uno puede hacer muchas cosas. Pero lo fundamental del learning es que hay un cambio de rol. El estudiante es un ente activo, autónomo, autorregulado del proceso de aprendizaje, y esto es muy complicado
si no tienen estas estrategias desarrolladas, y más aún si ya sabemos que vienen de una estructura prusiana, fordista, donde siempre han hecho la clase presencial magistral, y en estos casos te puede generar resistencia por parte del estudiante. Y el docente ahora se le ve como un facilitador, un ayudador de metas, de logro, y esto también es complicado ya que los estudiantes están acostumbrados a que el profesor es aquel que le entrega todo el conocimiento. Por lo tanto, si un alumno no recurre a ti y tú no eres capaz de interaccionar con ellos, de identificar las falencias, básicamente te ves como si no estuviera haciendo nada, y eso también cuestiona el modelo. El otro problema es que hay docentes que tienen esa estructura, que ellos son los que tienen la última palabra y que ven el conocimiento como estático, cierto y concreto, sabiendo que en la actualidad, bajo la sociedad de la información y el conocimiento es incierto, complejo y diverso, siendo esto una gran contraindicación para este modelo de enseñanza. Por eso es importante hacer ese feedback, ya que el estudiante no está en la obligación de saber si lo está haciendo bien o está haciendo mal, por lo tanto requiere apoyo constante, y requiere ese apoyo constante para superar el ausentismo, porque no te está viendo casi, no está al lado tuyo. Por lo tanto, nuestro rol ahora es ser motivadores y a la vez fomentar el trabajo colaborativo y el trabajo en grupo. Hay mucha experiencia en la literatura de la radiología, pero también hay en otras ramas de las ciencias de la salud y de la educación. Pero me centraré en este, ya que muestra la efectividad de la estrategia de enseñanza mixtas y learning y tradicional, algo similar como el aula invertida que estaba haciendo, en la habilidad de interpretación de la radiografía por parte de estudiantes de medicina, en donde se hace una comparación entre el grupo de control y un grupo de prueba, y este grupo de prueba recibe un entrenamiento y learning y el grupo de control no. Además, dentro del grupo de prueba se les compartió antes y después, se les evaluó antes y después de la aplicación del entrenamiento. Los resultados que se obtuvieron fue que el grupo prueba, que son estos, ¿cierto?, mostró diferencias significativas en su rendimiento antes y después de haber recibido el entrenamiento. Y además se les puede comparar con el grupo control. Después de un año se demostró de que había una diferencia, ¿cierto?, con respecto al que el aprendizaje fue más significativo y fue más duradero. Pero esto no quiere decir que los 100% de los estudiantes de la prueba eran mejores que los del control, sino que, como diríamos coloquialmente, el promedio, ¿cierto?, del grupo prueba le iba un poco mejor que al grupo de control. Pero el sesgo que percibo es que efectivamente cualquier intervención educativa genera un mejoramiento en el rendimiento académico. Por lo tanto, podemos decir que el 100% efectivo no lo creo. Por eso tenemos que evaluar. Pero, ¿qué es lo importante de este artículo? Que gracias a este artículo es que nos muestra que todos podemos hacer evaluación objetiva y subjetiva del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este último lo podemos valorar midiendo tanto lo cualitativa como cuantitativamente, que es la percepción de los estudiantes. Y aunque a veces están sesgados, en conjunto pueden aportar información científica relevante para la ciencia de educación o simplemente para compartir experiencias. Bueno, yo llevo 5 años aplicando esta metodología de aula invertida e incluso llegué a creer que efectivamente estaba fuera de foco, pero lo decía por las constantes críticas y la resistencia de algunos estudiantes. Pero este artículo de la Sociedad Europea de Radiología de 2019 plantea muchas de las cosas que ya veníamos haciendo en la universidad, pero como todo proceso se construye desde la experiencia. En relación a este artículo, solamente puse el abstract por si lo quieren buscar. Destaco primero que lo esencial que es el uso del e-learning en la educación de la radiología, que en la actualidad muchas escuelas de medicina están utilizando esta estrategia de manera creciente y que destacan el uso del aula invertida porque permite generar espacios de aprendizaje más interactivos y permite potenciar la autoformación. Ahora, dejemos de tanta cháchara y vamos a lo concreto. Un ejemplo de cómo trabajar mediante la estrategia e-learning. Bueno, pasamos desde la estrategia del aula invertida al e-learning y vamos a analizar lo que hacemos de manera asincrónica. Nuevamente, tenemos que elegir la plataforma web, que generalmente todas las universidades tienen uno, o si no, pueden hacerse uno con su propia cuenta mail. Para aprender a utilizarla, simplemente busquen tutoriales en YouTube y ahí simplemente tienen que verlo. Después, planificamos los contenidos, ¿cierto? En este caso, definimos el objetivo de aprendizaje,
que yo quiero que logre identificar, en este caso, anatomía normal y patológica del sistema musculoesquelético mediante rayos, TAC y resonancia. En ese caso nuevamente parto introduciéndolo con las técnicas radiológicas, después la anatomía normal, después algunas patologías, por ejemplo patología traumática o artropatía. Y en la didáctica entonces hago lo mismo que hago en la aula invertida, pero ahora lo muestro un poquito más ordenado. Mostraré el ejemplo de cómo ordenar este módulo, pero centrándome solamente en el tema 1 y después, lógicamente, todos los demás temas ustedes los pueden trabajar como quieran. Primero, la clase para la casa, ¿cierto? Como lo habíamos dicho en lo que es aula invertida, le adjunto los videos de introducción de técnicas radiológicas. Luego le adjunto textos obligatorios que deben leer, ¿cierto? Como material complementario a la clase y unas pequeñas referencias relacionadas con lo que quiero que destaquen de ella. Hago un cuestionario que puede o no puede ser calificado, en donde le hago preguntas del análisis de los textos y también uno para el análisis de los videos. Le adjunto material complementario porque hay alguno que por ahí se pueda motivar y le interesó, por ejemplo, alguno de los temas y quiere profundizar. Entonces uno le aporta información extra. Si quiere lo lee, si no, no. Después puedes crear foros donde interactúas de manera sincrónica con el estudiante. Por ejemplo, este estudiante me hizo una pregunta en el grupo y le respondí 2 días después, pero estaba dentro de la semana y antes de la entrega del taller. Puedo comunicar la información urgente, ya que le llega directamente al mail. Puedo adjuntar talleres listos o simplemente crear uno y adjuntarlo. Por ejemplo, en este caso, reconocer las técnicas radiológicas, los patrones radiológicos, etc. Después uno puede hacer una prueba en línea o un test en línea en donde puede elaborarla en la plataforma misma o adjuntarla. Por ejemplo, aquí hice una pregunta sobre uno de los textos y después elegí como respuesta opción múltiple, pero también está verdadero y falso, junte los pares, etcétera, etcétera. Y aquí hay una recomendación súper importante. Si van a subir imagen, háganlo con tiempo, porque se demora, yo me demoré como 45 minutos. Y esa es una de las desventajas, porque uno se demora mucho tiempo en subir archivos y si son pesados, increíblemente demora mucho. Bueno, aparte de estas estrategias para evaluar, también tenemos las clásicas como Socrative o Kahoot. Una de las características que tiene esto es que te entrega una estadística, pero lo más importante, te muestra cuáles son las preguntas que no se respondieron. Por lo tanto, eso te permite hacer una retroalimentación. Ahora, la parte sincrónica, ¿cierto? Generalmente nosotros hacemos el video llamado y yo he probado 2 estrategias. Primero, citar a todos a una gran reunión y resolver las dudas, pero como son muchos, al final parece monólogo y yo termino hablando de manera continua y parece una clase más y veo gente durmiendo. Entonces, de esa estrategia, también como segunda opción dije, los voy a dividir en grupos más pequeños, pero todos citados a la misma hora. Entonces lo organizo en grupos de 4 y voy resolviendo las dudas por grupo, pero el problema de esto es que al final pierdes tiempo en cambiarte entre grupo y grupo. A veces hay grupos que no están haciendo nada, por eso no ocupo mucho esta opción, salvo que cita una reunión informativa, cosa que puedo hacer mediante video asincrónico, pero bueno, hay escuelas que exigen que estén las horas cronológicas completas para cada estudiante, pero esa es otra discusión. Y la tercera opción, que a mí la que más me acomoda, es separarlo en grupos de 4 personas, pero que siempre van a trabajar juntos. Entonces les defino un horario por calendario, los dejo marcaditos para que ellos se coordinen y si hay muchas discusiones o problemas yo designo el horario. Y es mucho más cómodo así ya que puede hacer preguntas dirigidas, por lo cual puedes ir monitorizando si el estudiante está metido dentro de la clase. Por ejemplo, cuando hago tutoría tengo un cuadernito de notas, así como un diario de campo para los que les guste las investigaciones cualitativas, con los grupos y las personas que lo conforman y voy anotando las observaciones de cada estudiante. Aparte le exige que estén con sus cámaras y micrófonos prendidos, por lo tanto es una tutoría casi 100% de relación estudiante-profesor y esto permite realizar retroalimentaciones focalizadas y las dudas a la necesidad de cada estudiante. Sabemos que existen muchas herramientas para trabajar en los videollamadas. Ahora está de moda Zoom, pero hay otras como por ejemplo Microsoft Teams o Webex. Ahí, bueno, cada uno verá cuál le acomoda más.
Otra cosa que les recomiendo es que si van a hacer videollamadas y van a hacer tutoriales, es ideal que tengan herramientas, tecnologías que les permitan mejorar la didáctica para explicar los procesos. Pueden utilizar software de anatomía o cualquier tics de anatomía y lógicamente también el clásico iMagios que nos permite ver anatomía radiológica con la flechita marcada donde está el nombre de la estructura por si no se nos llega a olvidar la estructura. También es importante tener herramientas que permitan esquematizar las dudas, por ejemplo una tableta electrónica para aprovechar las pizarras de Zoom o para los más clásicos la hermosa y clásica pizarra de plumón para quedar con nuestras manos manchadas con tinta. Qué romántico, me encanta lo que es vieja escuela. Y bueno, aquí hay una fotito de mi persona webineando por Zoom. Conclusiones. Miren, más que conclusiones, les voy a dejar preguntas. Primero, ¿creen ustedes que aplicar aula invertida puede mejorar los aprendizajes de sus estudiantes? ¿Creen que en estos tiempos de crisis es fundamental manejar estrategias básicas de e-learning? Por último, ¿creen ustedes que pueden confiar en sus habilidades creativas para desarrollar espacios de enseñanza-aprendizaje ad hoc al contexto educativo en el que se encuentran? Con respecto a esta última pregunta, creo que deben intentarlo. Sean creativos. Se van a equivocar, los van a criticar, pero recuerden que siempre ustedes lo están haciendo por su compromiso moral de educar. Como dice Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Bueno, espero que le haya servido. Intenté dar de manera bastante sistemática los conceptos y más que nada tratar de aterrizarlo a lo que hago en realidad y de que de alguna manera probar permite obtener cosas nuevas y crear cosas nuevas. Así que no se detengan en su proceso de construcción de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y lo más importante, crean en su idea y que la creatividad nace efectivamente de la necesidad de un problema. Así que un saludo y espero que les haya servido el video.